3:29, sol de la tarde. Yo quiero comenzar por decir, no sé si el viernes comentamos sobre el informe. Y las últimas también. Sí. Llegamos a comentar el informe, era muy malo, en mi opinión. Pésimo, insuficiente, inexacto y con falta de la necropsia que no se ha hecho. Todavía no sabemos de qué murieron los niños. Por más informe que se haya publicado y rubricado por importantes figuras del Estado y aceptado por el presidente. Pero todavía no sabemos de qué murieron los 11 niños. Segundo, comentamos favorablemente la descentralización y me sorprende de forma agradable que el presidente del Colegio Médico diga que los médicos acogen la descentralización porque la descentralización va a variar mucho. El acuerdo entre los médicos, las normas de trabajo, los contratos, esto va a variar mucho. Lo otro es que cuando terminó el programa, llegaron los decretos. Llegaron el viernes los decretos y la presidenta de la comisión, cual ciclón batatero, pasó a ser la ministra de Salud sobre las credenciales de Tati Guzmán, Altagracia Guzmán Marcelino. No hay que hablar, ya fue ministra, tiene toda la reputación del mundo, también como gremialista, con el récord de la huelga más extensa del Colegio Médico. Y en Senasa también hizo una gran labor. Entonces, de esto, bueno, tiene todas las condiciones para ministro. La verdad que lo que no se ve muy bien es de presidenta de comisión a ministra, pero es una decisión del presidente Danilo Medina. Y luego la destitución de la directora del hospital. A mí me parece que es una decisión política para mucha gente que estaba reclamando. Bueno, hay una indignación por la muerte de 11 niños. Mucha gente está reclamando cabezas. Como Danilo dijo aquella vez, quieren ver sangre. En esta ocasión él le dio la sangre. Sí. O sea, hay una discusión de que es falta de recursos. Yo creo que es falta de recursos fundamentalmente. Bajo presupuesto en ese y otros hospitales. Y modelo de gestión también. Y deshumanización. Pocos recursos también. También. Y afecta a los médicos los antecedentes de incumplimientos y comportamientos deshumanizados y deshumanizantes. Eso les afecta. Ahora, en este caso particular, los médicos están desde marzo planteando las dificultades del hospital. Sí. Se creó el SOS, un movimiento SOS Robert Reed, por la recuperación y por las atenciones del hospital, encabezado por un hombre que le gusta mucho ir a la calle, que en esta ocasión lo que hizo fue luchar por el hospital, que es Waldo Ariel, que nunca me cayó bien, lo admito. Y los únicos elogios que yo le daba a Sol de Vila como ministro era aquella Cristian, no me lo recuerdes, que esa no fue una hora muy feliz para nosotros. Es verdad. Entonces, Waldo Ariel Suero, ese movimiento SOS está desde marzo peleando por los recursos del hospital. Los recursos no se entregan, el movimiento continúa, desde hace varias semanas se agrava el tema, la directora reclama, el ministro acude, vienen problemas con el agua, con la electricidad, con el bendito ascensor. Dice el ministro que lo va a resolver, que va a procurar recursos para resolverlo, pero evidentemente que los recursos no llegaron a salud pública, porque todo ministro lo que quiere es resolver los problemas de salud. Y el anterior ministro no es verdad que iba a distraer a otro lugar recursos que son para un hospital y un hospital de niños. Entonces hay un problema fundamental del presupuesto de los hospitales, en particular del Robert Reed, que tiene 7 millones y debe entregar 4 de inmediato para promesa por los medicamentos. De consiguiente, quedan 3 y miles de problemas por resolver. Entonces el informe en ningún momento mencionó esos aspectos, es parcial. O sea, no es objetivo en eso. Ya hablamos de que era contradictorio, etc. Entonces la solución que le da el gobierno, y fíjense que adicionó otros nombramientos, es una aprovechó y esos nombramientos no se hacen de la noche a la mañana. Eso estaba ahí esperándose
una oportunidad para anunciarlos. Faltan más. Y se escogió este momento. Una decisión política, la gente quiere cabeza, la gente quiere circo, y vamos a dar de circo. Lo único que sé es injusto, y desde el primer momento yo he hablado de la directora del hospital y de muchos médicos que, como dice el doctor Singh, en este caso particular hicieron grandes esfuerzos por esos niños, por salvar la vida de esos niños. Y yo digo, y repito, ¿dónde están las investigaciones de las otras muertes? ¿Dónde están? Si hay negligencia, es culposa y son 11 muertes. Lo menos que merece el responsable de 11 muertes de niños es que le fusilen. El procurador que firmó el documento va a someter a la justicia pidiendo 20 años para cada uno de los responsables. No, porque no creo que él crea en ese informe, en la objetividad de ese informe. Entonces queda en una situación incómoda porque él es miembro de una comisión, firma un documento donde dice que hay negligencia sobre 11 muertes y la negligencia en este caso es culposa. Entonces, si no hay sometimiento, el cuestionamiento puede ser mayor y haber otras derivaciones. Lo del vocero del gobierno a mí me molestó mucho, del amigo Roberto Rodríguez Marchena. Roberto Rodríguez Marchena dice en un Twitter, murió uno. El informe hasta la 1 de la tarde del domingo. Mi querido Roberto, los cambios fueron el viernes. O sea, no pueden, en la noche, no pueden haber cambios. O sea, no puede ser por la institución de la directora. Ferreras no ha entrado el sábado. Y el informe que usted cita es del domingo hasta la 1. Ferreras entró hoy al hospital. Entonces no es un problema de la dirección médica ni de los médicos. Ahora, sí estaban en condiciones los equipos de oxígeno. Sí estaban en condiciones. Y había una suerte, la gente cuando pasa algo en el hospital como que se repliega. Había ciertos repliegues de la gente también. Y todo el mundo en su sitio. Sí. Nadie se atreve. Bien. O sea, todo el mundo donde el capitán lo vea. Se quede por mí. Está bien. Donde el capitán lo vea. Está bien. Pero yo tenía un caso cercano que llamé a algunos amigos de un niño en un estado muy difícil en Jaina. Y me hablaron de llevarlo al hospital Juan Pablo Pina. Y yo le dije, pero el Robert Rick Cabral. No, Juan Pablo Pina. Óigame esa vaina, óigame eso. El Juan Pablo Pina por el Robert Rick Cabral. Eso es una experiencia que tuve, en la que tuve que llamar a algunos amigos que fueron muy, muy gentiles para ayudar a una gente pobre. El temor de que se están muriendo muchachos, yo no voy a llevar a mi hijo para allá. Okay. Esa es la situación. Pero el temor ahora, porque el caso denunció, porque el año entero está muriendo y en mayor cantidad. Entonces, ese es un problema de impacto en la gente porque y del Juan Pablo Pina, porque fue inevitablemente cuando hay un gran problema que afecta, por ejemplo, la salud de un niño o de algunos niños, lo envían, lo refieren al hospital Robert Rick Cabral. Porque fue a la portada. Pero el dinero es insuficiente todo el año. El gobierno elaboró el presupuesto hace poco y no le consignó mayor presupuesto a los hospitales. El Arturo Grullón está en condiciones deplorables. Las enfermeras tienen un movimiento. Vinieron donde el anterior ministro la semana pasada a tratarle el tema. Y en este caso, yo censuro mucho a los médicos. Pero en este caso ya han estado actuando por la mejoría real de esos 2 centros que reciben niños. Entonces se producen las muertes. Cuando va a la portada, entonces cae una reacción. Y una decisión política que afecta a profesionales como la directora de ese importante centro de salud. Ferreras podrá hacer algo diferente. Tendrá la ministra que hizo el informe en la que no incluyó la insuficiencia de recursos, tendrá el dinero suficiente. El gobierno le dará el dinero suficiente al menos para que no se vaya a repetir una situación en el Robert Rick Cabral y no quede desmontado todo lo que el gobierno diseñó en el fin de semana. Ojalá, porque lo que estamos hablando es de vida. Ojalá que eso ocurra y que Tati Guzmán pueda hacer el trabajo. Pero el informe no fue malo. Fue malo. Y no incluyó algo que ahora a ella le puede afectar si no se da un giro a esta situación. Al menos para el gobierno protegerse en los próximos meses
o en lo que le queda de gestión, que es de casi 2 años. Mira, Cristian, aunque todavía no se ha definido nada respecto al presupuesto, se asume que naturalmente el Congreso, constituido mayoritariamente por legisladores del PLD, va a aprobar el proyecto sometido por el presidente de la República. Casi se da como un hecho. Pero no obstante, el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de cambiar, de alterar positivamente el contenido de esa propuesta presupuestaria. Ellos utilizaron, un camino que me parece correcto, que es llamar a los ministros y con los ministros discutir posibilidades. Porque a veces cuando se hace solo el Congreso, hay mayores dificultades. Pero yo pienso que la sensibilidad... Pero hay un gesto, hay una actitud. Pero pienso que la sensibilidad que ha provocado este tema del Robert Rick Cabral, que ha desnudado la situación de los hospitales públicos, ¿no? Y de manera dramática, y ha obligado a todo el poder, comenzando por el presidente de la República, a actuar, a intervenir. Pero hay una cosa que no se ha corregido, y es el problema de la asignación de recursos necesarios para que los hospitales públicos puedan superar los niveles de precariedad con que actúan y que le impide precisamente atender las necesidades más elementales. Claro. Que se ofrece de manera cotidiana en esos establecimientos. Como se ha planteado la idea de que lo han hecho no solamente un dirigente político, recientemente lo hizo Luis Abinader, sino también otros sectores de la sociedad han planteado que se modifiquen las partidas presupuestarias de algunas áreas del gobierno para mejorar la asignación de recursos. Inclusive se trató específicamente el caso del Congreso. Cuando salió de la presidencia del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez anunció que entre enero y julio del año 2014 había logrado un ahorro programado de 196 millones de pesos del Senado de la República. Es decir, recursos presupuestarios que el Senado no se vio en la necesidad de gastar. Sin embargo, señores, ¿cuántas necesidades, a veces por asignaciones insignificantes, no se dan en otras áreas del Estado Dominicano, especialmente en el sector salud, donde faltan las cosas más esenciales? Entonces yo pienso que esto es una oportunidad, inclusive para que cuente con el patrocinio y la voluntad de los propios legisladores. Vamos a modificar ese presupuesto, que no se agota, porque evidentemente no está probablemente sobregirado, o por lo menos muy generosamente confeccionado para que no le falte nada, pero mientras tanto hay otras áreas del país donde faltan muchas cosas. Señores, qué bueno que Robert Reich sigue siendo tema, porque eso nos conduce a entender de que de una u otra manera estamos más cerca de la solución que del problema original, que aunque nos enteramos el otro fin de semana, es un problema original bastante viejo. Yo acabo de conversar con un enfermero del hospital, donde él nos decía, apunten, digan que el promedio desde enero es de 7 a 11 muertos los fines de semana. Bueno, le dije, eso lo hemos dicho. Y lo lastimoso es que 10 meses después, cuando ese es el promedio desde enero, es que la sociedad dominicana ha reaccionado. Algunos dicen que este fue un tema que puso el gobierno para... la publicidad de las cifras, que los puso el gobierno para reducir el tema de los tucanos por la máxima de que un tema mata a otro. Y no creo que eso sea así. La teoría de conspiración va a acabar. No creo que eso sea así. ¿Y los secuestros? No solo que va a acabar, sino que la teoría de conspiración no soluciona en nada. Ahora, lo cierto es que aquí hay una unión de montos, o sea, de presupuesto, de dinero disponible, que es poco. A eso usted le sume una burocracia del carajo, que usted pide una jeringa hoy y se la van a despachar, pero en un mes. O sea, la burocracia del Estado Dominicano, que todos los días es más, aunque creamos que no. Dura más que pagar una multa, por ejemplo, en AMET. Sí, claro. Bueno, que van en competencia. Okay. Y por último está el tema de la gerencia. Gerenciar la abundancia tiene sus riesgos, pero gerenciar las carencias es mucho peor. Y esto a lo macro y a lo micro. Esto es válido para el presupuesto nacional y es válido obviamente para el presupuesto de un hospital.
Imagínese usted que la exdirectora tiene 10 pesos y que esos 10 pesos tiene que distribuir entre oxígeno, jeringas y antibióticos. O sea, caray, al momento de tú priorizar, ¿qué es lo más importante cuando todo es determinante y mucho más cuando hablamos de salud? Yo tengo 2 cuestionamientos en este sentido y 2 cuestionamientos simples. El primero es a la comisión. Ya lo hemos dicho, fue un informe malo. Y para colmo, quizás al momento de designarla como, si se quiere, presidenta de la comisión o portavoz de la comisión, Danilo Medina quizás no tenía en ese momento en su cabeza elaborado el proyecto de nombrarla más tarde como ministra. Quizás fue dijo, espérate, pero yo necesito una gente experimentada, yo necesito una señora que sepa hablar, que se sepa manejar, que tenga humanidad. Bueno, es Tati. Entonces, señor presidente, eso estuvo mal, eso se ve feo. Y es un background negativo para Tati, independientemente de sus capacidades. Yo estoy feliz porque hayan nombrado a Tati, aunque también hubiese preferido a un gerente médico novedoso, más novedoso en el sistema. Pero bueno, apostemos a Tati. Creo que ella tiene material para hacer un buen trabajo, y creo también que la destitución del ministro no solo se debió a Robert Reed. Hay un cúmulo de situaciones mal manejadas y nosotros aquí hasta lo comentábamos. Ese ministerio le quedó grande al exministro. Eso es por una parte. Y creo que todo lo que dijo esa comisión es preliminar y que se debe profundizar. Y que tiene que ser un tribunal, y por eso le hacía la pregunta a Pedro Sin, quien finalmente debe determinar si hubo negligencia o no. O sea, eso se le debe apoderar a finalmente determinar si hubo negligencia o no. Y por último, para mí es lastimoso la posición del Colegio Médico porque es muy absoluta. O sea, por eso es lastimoso. O sea, este informe de la comisión que todos cuestionamos y decimos que es muy débil, para el Colegio Médico este informe es válido y lo dan como bueno cuando determina que 2 niños murieron por falta de oxígeno y cuando determina que 4 niños murieron por una bacteria presente en el hospital. Ahora, cuando el mismo informe habla de que hubo negligencia en al menos 4 casos, ellos desbaratan el informe y lo mandan a la basura. Entonces, o es válido para una cosa o es válido para otra. Sí, el colegio es juez y parte, porque el colegio no está asumiendo una posición intermedia y una posición a distancia. Se ha convertido en parte de ese problema y en dar un apoyo irrestricto a miembros que pudieron cometer el error. No ser asesinos ni suicidas, no. Que pudieron cometer un error, y un error que se engrandece con las carencias que rodean ese trabajo diario. Todo se ha dicho ya, o casi todo. Lo que ha ocurrido en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral no está fuera de las estadísticas asquerosas, estadísticas de muerte en ese centro. Lo que ha ocurrido no es excepcional al sistema de hospitales de la República Dominicana. Aquí podemos dedicar lo que queda de programa a hacer denuncias, barbaridades que ocurren. El Grullón vive por meses con el ascensor dañado y el otro tiene... No terminamos. Ahora, a partir de esta indignación que se ha creado, una especie de, yo he llamado un no va más. No puede ser. Si no, Maquini, pero vete al paso, que murieron 11, pero en junio fueron 12. Y en enero fueron 11, y en marzo o abril fueron... O sea, el promedio, ¿no? ¿Qué es lo que tú te estás buscando? O sea, ¿tú me entiendes el asunto? Ahora, o nos quedamos en esta parte, lamentando que el colegio médico no actúe como un ilustre colegio, sino como un fenatrano de galenos, como yo decía ahorita, o vamos al meollo. Aquí hay que tomar el toro por los cuernos y primero que aparezcan los recursos. Que el país defina sus prioridades. Hay una prioridad que ya está ahí. Los cuartos para educación están ahí y se está trabajando. Bueno, salud eso no soporta discusión. Salud es una prioridad prioritaria, primera y number one. Junto con la seguridad. Vamos pública. arriba. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos esto. Sí, pero el sistema, la manera de administrar, la manera de gerenciar está colapsado. No hay una metodología, no hay disciplina. Bueno, tenemos. ¿Tú quieres uno que funcione? La Plaza de la Salud. Todo el mundo dice, ajá. Y con los recursos que tiene la plaza, adiós, coño. Entonces, vamos a darle
los recursos que tiene la Plaza de la Salud. ¿A cuántos dominicanos recibe la Plaza de la Salud? Bueno, no lo hacen los otros solo por dinero. Creo que no es solamente un asunto de dinero en el caso de la Plaza de la Salud. Hay una metodología. Y a más trabajo de un médico, más gana y puede ganar mucho. Entonces, ahí está esa parte. Pero también, señor presidente, la Ley General de Salud. Ese proyecto de ley, ese decreto que salió, que ahora sí va, sí, pero va después y se va a aplicar después de esta desgracia, empoderada la sociedad de este tema, que lamentablemente al no haber oposición política, porque aquí hay un problema, que los que tienen los votos no tienen autoridad moral, y el que tiene la autoridad moral no tiene el apoyo popular. Entonces una vaina es difícil. Ahora, o nos quedamos contándonos verdades, o aprovechamos esta maldita desgracia para que el presidente asuma el liderazgo del sector salud, aparezca el dinero, pero se haga lo que se tenga que hacer, aunque eso pase por enfrentar al Colegio Médico Dominicano, que hasta ahora ha funcionado más como un fenatrano de galenos que como un ilustre colegio médico. Cambio fuera, Marco.